¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Punto en Común desde la ciudad de Mendoza y hacia todo el Valle de Uco, como lo hacemos habitualmente, y el sur de la provincia. Emitimos todos los martes este programa a través de TVA y a través de CTC. La economía sigue marcando el ritmo un poco de la política. Hoy se han conocido algunos datos a nivel nacional que profundizan un poco la preocupación que tienen los argentinos, que tenemos todos los argentinos. Se cree que también el gobierno, obviamente, debe estar preocupado con los datos del desempleo, que después de mucho tiempo vuelve a funcionar. El último dato que se había dado en nuestro país había sido de diciembre del año pasado y hace pocas horas se ha conocido que el desempleo en el primer semestre del año está por arriba del 9%. En el medio, este es el dato quizás económico y político de esta jornada. El país sigue sumergido en la discusión de las tarifas y especialmente con la del gas. Lo último que se supo es que se postergó por 4 días la realización de la audiencia en la Usina del Arte, en La Boca, allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para discutir algo que debió haber hecho el gobierno allá por el verano, cuando pretendía incrementar fuertemente las tarifas para combatir el déficit fiscal y quizás avanzar en un plan energético que todavía no se conoce en profundidad. Desde el 12 de septiembre se va a realizar el próximo 16 de septiembre en Buenos Aires. Y hubo un pedido generalizado que saque las audiencias de Buenos Aires o la audiencia de Buenos Aires y federalice esta discusión por tarifas que nos tiene a todos en vilo. Recordemos que la Corte Suprema le ordenó al gobierno nacional, frenar parcialmente el aumento tarifario en el tema gas, dejó un 30% aproximadamente de los consumidores domiciliarios sin cuadro tarifario y mantuvo lo que el gobierno pensó implementar a partir de los sectores empresarios, las pequeñas y medianas empresas, GNC, industrias y demás, lo dejó por afuera de esta resolución. Algo que seguramente va a generar, como ya también se sabe, algún tipo de movimiento de algunas cámaras empresariales que, si bien no pueden llevar un reclamo colectivo a la Corte, sí lo pueden hacer de manera individual y quizás en eso están trabajando. Aquí en Mendoza, la Federación Económica y otras organizaciones gremiales de empresarios están trabajando en plantear alguna especie de recurso a la misma Corte Suprema de Justicia para que sean tratados en el tema tarifas de manera similar al del sector de los domiciliarios. En Mendoza hubo algún pedido también realizado por algún sector de la oposición para que las audiencias salieran de Buenos Aires y se instalaran aquí en Mendoza y se hiciera una. Conocemos un pedido público de Jorge Difonso, el intendente de San Carlos, y a nivel legislativo uno de los hombres que más se movió fue Gustavo Arenas, el senador del Frente para la Victoria, que está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, el Senado no votó la resolución que vos pretendías de alguna manera impulsar, ¿sí? Bueno, esto tiene una historia, es cierto, no lo acompañó el radicalismo, pero apenas se planteó el primer aumento, que fue del 1000%, que generó el rechazo de la Patagonia. Después, empezaron los recursos de amparo en todo el país. Hubo un recurso que se presentó a través de una ONG en Mendoza, que la jueza federal... Protectora, que la jueza federal aquí en Mendoza dio lugar, que fijó un tope del 80%. Como no se cumplía por parte de Ecogas y el Enargas no apareció nunca para hacer cumplir el fallo, yo cité en la legislatura a la jueza, a Ecogas, inclusive anunciamos que íbamos a hacer uso de la fuerza pública porque en la primera reunión no quiso ir. ¿Hasta qué fue? Hasta que fue. De lo que quedó en claro ahí, igual que en la reunión que hubo con Aranguren en el Congreso de la Nación, es que no sabemos cuál es el costo de la energía. Que esa es la gran pregunta en este tema para definir cualquier tipo de aumento en el futuro, es decir, para explicarle a los usuarios por qué tiene que haber un aumento. Entonces esa es la primera discusión. Cuando se anuncia la semana pasada el fallo de la Corte, que todos entendíamos que iba a ser así, porque evidentemente no se hizo la audiencia pública y además el aumento era excesivo, esos son los dos fundamentos del fallo, el gobierno nacional... Sí, y la falta de audiencia pública. Por eso, la audiencia pública y el excesivo aumento. El gobierno llama a la audiencia pública, pero nosotros nos temíamos, inclusive yo ese mismo jueves anuncié la convocatoria
al gobernador y a los legisladores nacionales para que hicieran la gestión ante el Ejecutivo Nacional de hacer una audiencia pública por lo menos en Mendoza. Porque nos temíamos que se iba a hacer en Capital Federal, es más, estaba previsto el lunes 12 a las 9 de la mañana en Capital Federal. Es imposible que se garantice la participación de los usuarios de todo el país. Porque además hay que atender la situación de cada lugar, es decir, la realidad no es la misma en cuanto al tema del consumo de gas en Tierra del Fuego, en Mendoza, que en Capital Federal. Y además porque es la oportunidad que tenemos los mendocinos de dar una discusión sobre un cuadro tarifario diferencial para la provincia de Mendoza, que es un reclamo histórico, que es la oportunidad de discutirlo técnicamente y políticamente. Entonces, entendíamos nosotros que era importante hacer una audiencia pública en Mendoza. Hoy se trató, no nos alcanzaron los votos, el radicalismo tiene mayoría, por lo tanto terminan avalando lo que la gestión, fundamentalmente acompañando estas medidas de aumento tarifario. Está claro que hay un alineamiento muy claro, es decir, entre el gobierno nacional y lo que está haciendo la provincia o la provincia y el gobierno nacional. Esto no es una crítica, es una descripción. Es una descripción. Pero están convencidos de que algo hay que hacer con la energía. Y creo, humildemente, Gustavo, que me parece que la gente también está convencida de que algo hay que hacer. ¿Cuáles son los reparos que tiene el Frente para la Victoria, o vos particularmente, de lo que se está haciendo? Bueno, porque vamos a enganchar, quizás, si es necesario, hacer una autocrítica respecto de lo que pasó en los últimos años. Totalmente. Primero, la primera autocrítica nos la hizo saber la gente, por algo no estamos en el gobierno. Es decir, se cometieron errores. Y yo entiendo que la gente proponía, es decir, votó por un cambio, pero las cosas que se están cambiando eran las que no se tenían que tocar. Yo creo, más allá de los errores que se pueden haber cometido en el mercado interno, en propiciar el consumo, en proteger a las pymes, y con este tarifazo que se ha dado, el abrir las importaciones, las medidas de puerta a puerta, bueno, todas las definiciones macroeconómicas, inclusive el quitar las retenciones a la soja y a la minería, dejaron un hueco que ese es lo que sostenía el tema de la política de subsidios. Yo entiendo que el tema del subsidio hoy está cuestionado, pero es una política legítima que utilizan todos los gobiernos del mundo para promover o proteger a distintos sectores. A los sectores más humildes, a los sectores del trabajo y también a promover, por ejemplo, el tema de las pymes. En Mendoza hay 18.800 pymes. Alrededor del 75-80% del trabajo mendocino. Han sido afectadas directamente con el tema de la tarifa. No solamente las pymes, los operadores de agua. Yo he estado trabajando también en un proyecto de ley porque los operadores de agua necesitan sacar el agua. En el pozo. Son 500.000 mendocinos que dependen de la energía eléctrica. De exactamente. La energía se quedó sin subsidio también. Lo mismo. La energía eléctrica. Exactamente, lo mismo el agro. Hay sectores del agro que necesitan también hacer uso del riego a través de pozos de agua. Bueno, no están contemplados en el fallo. Los clubes, entidades intermedias, yo he trabajado fuertemente con el sostenimiento de los clubes de barrio para una tarifa especial, tampoco han sido contemplados. Yo, con respecto al tema de la autocrítica, creo que tiene que ver con que hay sectores que se vieron beneficiados que no le correspondía tener subsidio en la Argentina y esas correcciones había que hacerlas. Pero acá directamente pasamos de un aumento del 1000% a quitar todos los subsidios, inclusive el tema tarifa eléctrica. Yo presenté un proyecto para que el EPRE devuelva, exija a las empresas devolver el aumento del 150% que hubo a nivel nacional, no así el componente provincial de la tarifa, que eso sí, ya tiene audiencia pública y demás. Pero por supuesto que hay errores, pero digamos, lo que está en juego acá ya es el consumo, el desarrollo de la economía. Hace 7 meses que en Mendoza han caído las ventas minoristas en forma consecutiva. Esto a través de CAME y la FEM, un informe de la FEM. Por eso yo presenté también una ley de emergencia económica para las pymes, porque si el Estado no está presente, son las pymes las que están generando la mayor o sosteniendo el empleo. Y ustedes saben que si una empresa empieza a ver que no puede sostener sus costos, lo primero que hace es despedir gente. Por eso entendemos nosotros que hay que estar muy presente, tomar medidas, más allá que estas son medidas macroeconómicas que afectan a la provincia, y que el gobierno, como decías, está comprometido de alguna política ideológicamente con el gobierno nacional,
Hay que tomar algunas medidas para sostener el empleo en Mendoza porque esto se va a ir agravando. Por ejemplo, ¿qué habría que hacer? Bueno, dentro de la propuesta que yo planteé de la emergencia para las pymes, que en realidad es una propuesta de las mismas pymes, APYME y Federación Económica Mendoza, es disminuir la carga tributaria que tienen estas empresas con una condición. Estamos hablando de impuesto inmobiliario, sellado, con una condición, que no despidan a un mendocino, que no recorten horas y no suspendan personal. Es decir, que no despidan a nadie. Exactamente. Ajá. No, digo mendocino en términos generales para sostener el empleo de Mendoza. Pero sí, por supuesto. Esa medida, aunque no resuelve el problema estructural, es un acompañamiento para que bueno, ahora tengamos empleo. Se acerca la discusión del presupuesto. Sí. En un mes debiese estar... Ahí tenemos que dar esa discusión. Ahí se debe dar. Exactamente. Ahí se debe dar. El gobierno admite también que la presión impositiva es altísima. Mendoza es una de las que más arriba está, y además las ventajas comparativas que tienen otras provincias con la nuestra también ha sido señalado por algunas organizaciones empresariales. Es decir, ahí van a dar esa discusión de que bajen los impuestos o se mantengan. ¿Cuál va a ser la idea? Y hay que dar esa discusión con respecto al tema de las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, y teniendo en cuenta de que algún sector hay que gravar. Es decir, para sostener subsidios o ayudas, alguien lo tiene que sostener. Si cuando definimos los argentinos que tenemos que tener educación pública, no significa que no tenga un costo la educación pública, sino definimos de que sea gratis, gratuita y universal. Pero alguien lo sostiene, si se sostiene con impuestos. El gobierno anterior estableció una política de subsidio. Dice, bueno, a estos sectores los vamos a subsidiar, ¿no? A los sectores del trabajo, porque de alguna forma indirectamente mejora el salario, que la gente no pague niveles altos de servicios, o a las empresas para darle competitividad. Ahora, al quitar el subsidio y transferírselo a los grandes grupos concentrados de la economía, como los ojeros o la minería, bueno, crea un desfasaje, que es el que se está anunciando ahora con el aumento de las tarifas. Por lo tanto, yo creo que hay una deuda pendiente de todos los gobiernos, que es tener un sistema tributario más justo, ¿no? Se me ocurre que en esa decisión política, de política económica que tomó el gobierno de transferir recursos de un sector a otro, apostó a una respuesta de estos sectores económicos para que reactivaran la economía. Eso me parece que es lo que se demora. ¿O no parece? Bueno, esa es una forma de interpretar también el país y de qué proyecto de país quieren. Es decir, apostar a un modelo donde ellos creen que la actividad económica se va a reactivar por los sectores agropecuarios y de exportación. Nosotros creemos que hay que complementarlo, eso, que los sectores de la industria son los sectores que generan más empleo, más actividad, la construcción. Y hoy estamos en una situación de estanflación. Es decir, estas medidas que se anunciaban con el corto plazo se iban a activar la economía y a sanear una situación económica, lo que ha hecho es agravar la situación. Nosotros estamos pisando el 45% de inflación, con caída del consumo. ¿No creen ustedes que la inflación puede ir descendiendo de aquí a fin de año? Yo creo que puede descender como ha descendido... Producto quizás de la recesión, claro, como ha descendido hoy los anuncios hoy del EPRE, es que ha descendido el consumo de energía. Es decir, estamos a niveles de la década del 90. Pero es producto de que está parada la economía, que se ha planchado la economía. Es muy probable que pueda haber inflación, desciendan los niveles de inflación, pero es porque no se consume. Entonces, bueno, esa es la vieja discusión. Es decir, ¿queremos un poco de inflación, pero sosteniendo el empleo, o directamente ajustar, enfriar la economía? Como, bueno, las tasas de interés han elevado en formas alarmantes que llevan a que ningún empresario quiera endeudarse, sino al contrario, apostar a las finanzas que no generan actividad económica. Digamos, ¿no? Tengo una consulta sobre el primer tema que estábamos charlando. En realidad está todo concatenado, todo unido, pero en el tema de política energética, básicamente, algo había que hacer en el país. Es decir, nos quedamos sin energía, importábamos, nos hemos quedado sin plata. Hubo una política de subsidios claramente definida por el gobierno anterior. ¿Qué fue lo que rompió Macri? Macri fue por otra cosa. Sí. ¿Cuánto tiempo se podría haber sostenido la política que llevó adelante Cristina hasta el 10 de diciembre? No, había que hacer corrección, inclusive Scioli, que era el candidato nuestro, planteó también reformas en ese sentido, pero no eran estas. Es decir,
hacerle caer el peso de cualquier retoque en el tema tarifario a la población, a los sectores de la producción, a las pymes, las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el empleo. Yo no coincido en la forma, no es una cuestión de fondo, es qué sectores queremos promover, cómo vamos a promover la actividad económica. Esas preguntas son las que hay que responder. Y si uno toma preferencia por el sector de la soja, donde además de sostener el tipo de cambio, porque el tipo de cambio lo sostenemos todos los argentinos, le quitamos las retenciones a la minería como a los sectores del agro, y estamos hablando del campo de la pampa húmeda, porque los sectores de Mendoza, yo he estado con sectores que inclusive avalaron en las elecciones. O sea, las retenciones no eran relevantes aquí acá no, en nuestra economía. Pero digamos, las medidas que se han tomado han sido a favor de la pampa húmeda, es decir, sobre todo los sectores de la soja, y han afectado directamente al campo mendocino. Claro, claro. ¿Qué van a proponer para revertir la situación? Es decir, como aporte, porque te escuchan y te miran productores, gente que está muy preocupada, que haya votado o no a este gobierno, que haya optado por la continuidad de lo que teníamos, continuidad con cambios. Hoy la discusión ideológica me parece que ha llegado a saturar a muchos. Es decir, bueno, ¿cómo se soluciona el problema? Hoy hemos visto a productores muy parecidos a los mendocinos, del Río Negro, de Alto Valle de Río Negro, tirar 10.000 kilos de frutas regalar, de peras y de manzanas en la Plaza de Mayo para visibilizar el problema. ¿Qué propondrían ustedes en la discusión que se viene del presupuesto y en materia económica para aliviar la situación a ellos? Algo que el gobierno no vea. Yo creo que hay que aprender de los errores nuestros y de los errores del actual gobierno. Es decir, de los errores nuestros, para mí el campo no es un enemigo. Creo que sobre todo el campo mendocino hay que escucharlos primero. Hay que ver cuál es la problemática. Yo no creo que eso se resuelva en la Casa de Gobierno, en la legislatura, sino ver qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas que están viviendo. Porque hasta ahora han sido promesas tanto de nuestro sector como el gobierno que llegó a ganar las elecciones. Decir, claro. Por lo tanto, yo creo que hay que sentarse y ver cuáles son los costos que tienen, cuáles son las medidas que los han afectado en forma negativa y ver juntos, ver qué propuestas podemos proponer. Porque estaban mal ellos también. Ahora quizás están peor, pero durante los últimos 4 años también estaban mal. Sí, exactamente. Coincido. Y mucha gente se sentó ahí donde vos estás, del gobierno, de la oposición, durante la etapa anterior y decían más o menos lo mismo. Decían, bueno, a ver qué costos tienen, hacer un estudio, cómo ayudarlos, viajar al mundo, abrir otros mercados. Sí, y estamos es así. estancados. Yo te diría lo siguiente. Primero, decir la verdad. Es decir, yo no soy especialista en el tema, pero he estado en este tiempo interiorizándome para aprender, porque evidentemente nadie ha tenido la solución en este tiempo. Yo voy a estar recorriendo, inclusive he estado con gente de la zona este, me he metido con el tema de los operadores de agua, he trabajado fuertemente en ese tema, y el tema de los regantes que utilizan pozos de agua. Mi intención es recorrer la provincia para comprender aún más la problemática, porque Mendoza también... ¿Pudo convencer a Prat Gay de por qué se necesita energía eléctrica para extraer agua en el secano mendocino? Claro. Es decir, pero bueno, ahí falló el gobierno, falló la oposición, fallaron todos. No, bueno, con Prat Gay no he tenido el gusto de charlar, pero sí presenté un proyecto e hicimos una reunión en la legislatura con operadores de agua, con productores, inclusive hay un proyecto a nivel nacional que se ha planteado para ver si podemos aumentar el fondo compensador eléctrico, que es de donde venían los subsidios y no les llega. Esa es una medida concreta que es para charlarla, como vos decías, cuando tratemos el tema del presupuesto. Bueno, el viernes igual ustedes va a haber una reunión multisectorial para hablar del tema tarifas. Sí, la intención ¿Cuál es la idea? La intención es que, bueno, está bien, la audiencia viene. Lo ideal es que tengamos una audiencia en Mendoza, que hay distintos sectores que lo han propuesto en el Congreso de la Nación, bueno,
todos los legisladores nacionales... Qué extraño el tema de la audiencia, ¿no? Porque si el gobierno las hubiese hecho en febrero, enero, febrero, hubiesen pasado sin pena ni gloria. Es decir, nadie se hubiese... Puede ser, pero el 1000%... ocupado. No, pero te explico. Nadie se hubiese ocupado del tema, sí, me parece. Bueno, hoy es una herramienta ahora que... sí, otro error en ese caso del gobierno. Sí, políticamente creo que ha sido mal planteado desde el origen el tema. Pero es la única herramienta que tienen ahora los sectores que se ven desprotegidos a poder hacer uso de su derecho. El viernes nosotros estamos convocando a una reunión a las 12 horas en la legislatura. ¿Por qué? Porque ya está, si está clara la definición política, estamos en contra del tarifazo, ahora queremos ir con argumentos sólidos, argumentos técnicos, para defender la postura de Mendoza de que haya una tarifa diferencial. Ver cuál es el costo de la energía puesta en Mendoza. ¿Y la tarifa diferencial puede ser la que fijó en su momento la justicia, que ha sido dejada de lado, un 80%? No, ese es un tope que puso de aumento. Sí. Pero nosotros lo que estamos planteando ¿Quiere algo más objetivo y técnico? Por las características climáticas y geográficas de la provincia, queremos una tarifa diferencial como existe en La Pampa. Que paguen mucho menos los mendocinos porque hacemos un uso intensivo del gas en invierno. Para eso vamos a invitar a sectores académicos, científicos que conocen el tema, la empresa de energía de Mendoza, que existe una empresa de energía, sí, claro, y que entendemos nosotros debe tener algún aporte para hacer. Bueno, ha confirmado su presencia la multisectorial, APIME, bueno, como les decía, el masismo a través de Ifonso Pereira, el FIT, bueno, los diferentes sectores que se han sentido afectados, entidades intermedias, para llevar una postura en común. También se lo propusimos al gobierno, que estuvieran participando, bueno, hoy lo votaron en contra, así que la reunión se va a hacer justamente para llevar una postura en común y hacer la defensa de los derechos de los usuarios de Mendoza. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a vos por la invitación. Gustavo Arenas, senador del Frente para la Victoria, estuvo con nosotros. Vamos a una pausa, a la vuelta nos metemos en otro tema candente que se va a definir en las próximas horas, el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores del casino. ¿Qué piden los trabajadores? ¿Cuál es la mirada del oficialismo? Lo charlamos aquí después de la pausa. CTC te brinda nuevos servicios. Cancela tu abono con débito automático y ahorra tiempo. CTC, buena tele. Promo Ecocable. Adherite a la factura electrónica y respira puros beneficios. Ayudás al medio ambiente, menos tala de árboles, menos contaminación del agua. Sumás seguridad al sistema de facturación. Agilizás los trámites. Participás de sorteos mensuales. Promo Ecocable. Puros beneficios. CTC, buena tele. Nos dedicamos a la elaboración eficiente de hormigón armado. Hormiandino, tecnología al servicio de la construcción, porque en la base prima la calidad. Hormiandino, de Obras Andinas. 2604-412-686. Noticiero Andino, producción local, actualidad regional. Todo lo que necesitas para estar bien informado de la provincia y del departamento. Noticiero Andino, día a día. Tu mejor panorama informativo. Primera edición, 13 horas. Edición central, 21 horas. Por CTC y TVA. CTC te brinda nuevos servicios. Cancela tu abono con débito automático y ahorra tiempo. CTC, buena tele. Nueva promo fabulosa para nuevos abonados de CTC Televisión. Disfruta de la mejor programación con descuentos exclusivos, sin cargo de instalación y más ventajas, adhiriéndote al débito automático. Aprovecha ahora. CTC, líderes de tu entretenimiento. Promo Ecocable. Adherite a la factura electrónica y respira puros beneficios. Ayudás al medio ambiente,
Menos tala de árboles, menos contaminación del agua. Sumás seguridad al sistema de facturación. Agilizás los trámites. Participás de sorteos mensuales. Promo Ecocable. Puros beneficios. CTC. Buena tele. Bueno, hemos abordado, no en este espacio, pero sí lo hemos hecho en la radio, en el diario, desde diferentes perfiles, la situación de los empleados del casino. Y en los últimos días el gobierno creo que metió un tema más de discusión. Algunos dirán para agravar aún más la crisis, quizás visto desde el sector del gremio, y otros dirían, bueno, para transparentar de una vez por todas la situación del casino de Mendoza. ¿Qué pasa con los empleados? ¿Cómo se administra? Y demás. Y mañana la Cámara de Diputados tiene que abordar en una sesión que parece central, obviamente para los trabajadores del casino algo central, modificaciones al convenio colectivo de trabajo. ¿En qué consisten esas modificaciones? ¿Qué pretende hacer el gobierno? ¿Cuál es la posición de los trabajadores? Y en definitiva, si hay una política definida en materia del juego en Mendoza, intentaremos abordarlo en un programa de televisión como este en algunos minutos. Está conmigo el diputado Gabriel Miró. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Y Martín Caín, con quien hemos hablado ya en Radio Andina, y hoy lo tenemos aquí, que es el dirigente del Sindicato de los Trabajadores del Casino. ¿Sos el secretario general? Así es. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, por favor. Gabriel, ¿qué pasa mañana en Diputados? Bueno, mañana en Diputados se va a votar una media sanción que viene en revisión del Senado de la Nación respecto de la provincia. Senado de la provincia. Senado de la provincia, que ya lo votó el martes pasado y lo aprobó, respecto a una revisión que ha hecho el Ejecutivo del convenio colectivo de trabajo de los trabajadores del Instituto de Juegos y Casino de la provincia de Mendoza. Bien. ¿Cuáles son los aspectos centrales que se revisan? Bueno, en el del decreto que nosotros nos ha llegado, quiero hacer una aclaración. A ver. Esto es una negociación colectiva que se hizo en octubre del año pasado y que se homologó en noviembre del 2015 y que tiene dos aspectos. Por un lado, podemos coincidir o no con los amigos del sindicato, hay una discusión de la legitimidad política que tiene este convenio y por otro lado la legitimidad formal y jurídica del mismo. Es decir que nosotros de alguna manera hemos hecho hincapié en las observaciones que ha hecho el Ejecutivo a este convenio colectivo y en tal sentido nos vamos a pronunciar mañana avalando las observaciones que hizo el Ejecutivo porque entendemos que son necesarias y porque se inscriben dentro del marco de la ley. No estamos diciendo que vamos a violentar el convenio colectivo, simplemente aquellas observaciones que tienen alguna controversia legal y todo lo demás queda vigente. Hay que hacer esa aclaración previa. Hacia afuera se habla de que van en contra de la estabilidad de los trabajadores del casino, que se eliminan algunas prerrogativas o beneficios que el sindicato había acordado con la administración anterior. Yo en realidad te pregunto, y se lo voy a preguntar a Martín también, si esto es realmente así o no. Por ejemplo, si un familiar, un empleado del casino se muere o se jubila, podía entrar un familiar directo de esta persona si fuese apta. Digamos, esas cosas estaban acordadas y ustedes las intentan modificar. Han sido observadas en función de lo que dice la ley y en función de dictámenes que han venido a asesoría de gobierno también. Es decir, no es una decisión caprichosa del cuerpo, sino que tiene un fundamento legal. Y quiero aclarar esto porque el régimen de concursos en el Estado no es algo nuevo, y si me permitís me voy a retrotraer en el tiempo. Hay régimen de concursos, por ejemplo, en el área de la salud. Hubo la semana pasada un concurso, la jefa de contabilidad de la Secretaría de Cultura, es decir, que el año pasado salió un fallo de un juzgado civil emplazando al gobierno anterior a que llamara concursos en el ámbito de la salud, en el ámbito profesional. Y además quiero remarcar que muchas veces hemos coincidido con el sector gremial en que el sector gremial siempre pidió que hubiera concursos en el Estado. Por eso ahora nos extraña que cuando nosotros decimos que tiene que haber concursos y que en algunos casos hay estabilidad y en otros no, siguiendo la doctrina de la Corte, hoy tengamos esta suerte de controversia con los gremios tratando de establecer la estabilidad en forma casi espontánea, y esto no es así. Hay numerosos argumentos legales que así lo acuerdan, pero además
el principio de idoneidad en la negociación colectiva es algo que está presente tanto en la Ley Nacional 24.185, que es la ley nacional a la que adhirió Mendoza a través de la 6656 en su momento, y donde se establecieron límites para la negociación colectiva. No hay una negociación colectiva libre, porque estamos hablando del Estado, de la plata de todos los mendocinos, a lo que ustedes recién hacían referencia con un senador de la oposición. Es decir, cuando estamos hablando del dinero público, del erario público, nosotros tenemos que entender que la negociación tiene que tener los límites que indica la ley, lo que indica el convenio 154 de la OIT, lo que indica la 24.185, lo que indican las leyes locales. Yo recuerdo que allá por noviembre del 2014, yo todavía no era legislador, se dictó una ley acá en Mendoza, se sancionó con acuerdo de las dos fuerzas mayoritarias, la 8729, que reformó la ley de la Subsecretaría de Trabajo, donde me ha tocado participar. Y la verdad que se hizo un buen acuerdo político entre los sectores mayoritarios, donde se decía claramente que quedaba prohibido todo ingreso por negociación colectiva que no cumpliera los requisitos exigidos por la ley. Y con los límites de el presupuesto y la dirección del Estado, la facultad de dirección del Estado. Bueno, esto es lo que se está aplicando, es decir, fue un acuerdo político que se hizo allá por septiembre, si no me equivoco, del 2014, que después lo promulgó el gobernador Pérez, esta ley, no hubo objeciones y por lo tanto estamos cumpliendo eso, simplemente. Le voy a dar la palabra a Martín. Para entender un poquito más lo que estamos mirando de afuera, la situación, ¿qué fue lo que ustedes acordaron con Pérez en aquel momento y que fue homologado? Creo que no se envió a la legislatura, porque tendría que haberse enviado ese convenio a la legislatura. Creo que le faltó ese paso. Pero ¿qué fue lo que acordaron y qué quiere el gobierno hoy modificar y que ustedes rechazan y resisten? Bueno, primero una aclaración. A ver. Los acuerdos paritarios no son con los gobiernos de turno. Uno acuerda con el Estado. Se supone que el Estado tiene continuidad jurídica, es decir, que el Estado no cambia cada 4 años según el signo político. Y los derechos que se conquistan en el marco de la paritaria tiene que respetarlo el gobierno que esté. Primero decirles que lo que va a hacer mañana la Cámara de Diputados es un hecho histórico, donde este gobierno lo que va a hacer es historia en contra de los derechos de los trabajadores. Aclararle al diputado que este acuerdo paritario se suscribió en el mes de octubre, pero con una paritaria que venía abierta desde el mes de marzo. Lógicamente el sindicato planteó la realización de un convenio colectivo de trabajo en el instituto para evitar lo que nosotros veníamos viendo, que era la falta de los concursos de ingreso y ascenso y cierta estabilidad en la carrera administrativa de la gente, porque gobierno tras gobierno de distinto color político veíamos que una parte de los trabajadores se veía beneficiado y otra no, y así sucesivamente. Aclarar también que no hicimos de la noche a la mañana el convenio colectivo porque se iba Pérez. El Instituto Provincial de Juegos y Casinos recién conquistó la paritaria propia, porque antes dependía de la Administración Central, en el mes de marzo del 2013. Nosotros en 2014 comenzamos a discutir el convenio colectivo de trabajo. De hecho, hay cláusulas del convenio colectivo de trabajo, como por ejemplo la creación de la Junta de Disciplina, el Día del Empleado del Instituto, que fueron acuerdos anteriores, y lo que hicimos fue todos estos acuerdos en el mes de octubre volcarlos a un convenio colectivo de trabajo. Cabe aclarar que, y vale la aclaración, es que nosotros no paritamos con el gobierno, paritamos con el Estado, sea el gobierno del color político que sea. Este decreto, nosotros como trabajadores lo solayamos, digo, porque viviríamos en una inestabilidad permanente de derechos cada vez que cambie el gobierno. Es importante saber que el que homologó por decreto paritaria fue el gobernador Pérez. Intervengo en esto ni sí, a favor ni en contra de lo que vos estás planteando. Digo, terminaba un gobierno, había sido elegida otra administración. Quizás el error fue del gobierno que se iba. Es decir, tenía el derecho, la administración que venía, de revisar un montón de cosas, y sin embargo eso me parece que dio pie, una vez que lo homologan, a que el gobierno
que asume directamente vaya y haga borrón y cuenta nueva. Bueno, de hecho, coincido 100% con vos. De hecho, el gobierno de Alfredo Cornejo debió haber revisado el decreto de Paco Pérez. Sabemos que el 10 de diciembre asumió Cornejo. En esa coyuntura Cornejo revisó todos los decretos de Pérez, claro. De hecho derogó infinidad de decretos de nombramientos. Sin embargo, el gobernador Alfredo Cornejo lo que hizo con el decreto de Pérez, que homologaba el convenio colectivo de trabajo de Casino, fue publicarlo el 30 de diciembre en el boletín oficial. Es decir, que Cornejo tuvo todo el tiempo, desde asumir el 10 de diciembre hasta el 30 de diciembre, el decreto 2026 fue publicado en el boletín oficial por Alfredo Cornejo. En una coyuntura, digo que vale aclararlo, Cornejo estaba revisando todo lo que había hecho Pérez. Es decir, que podría haber incorporado modificaciones previo a la publicación en el boletín oficial. ¿Ustedes habían logrado el pase a planta permanente de todos los trabajadores que tenían contratados con ese acuerdo? Nosotros lo que hicimos fue... los trabajadores que despidieron en enero llevaban más de 2 años de antigüedad en contrato de locación. Eran contratos de locación. Nosotros en la paritaria acordamos un esquema de pase a planta temporaria y luego con la firma del convenio estos trabajadores adquirieron estabilidad porque con el transcurso del tiempo demostraron la idoneidad. La forma de ingreso al Estado, hasta que sea aplicable la ley de concurso, que debe estar reglamentada y es lo que planteamos en el convenio, hay distintas formas de demostrar la idoneidad del trabajador y una es por el transcurso del tiempo. Eso fue lo que ocurrió. De hecho, el gobierno es contradictorio. Habla por un lado de que en el marco de la paritaria no se pueden acordar pases a plantas y en la paritaria de este año el gobernador Cornejo acordó con AMPRO miles de pases a plantas de trabajadores de la salud. Entonces, a lo que nosotros nos llama la atención es que el gobierno dice una cosa en una dirección y va en el sentido opuesto. Y lo más grave que quiero aclarar es que un gobierno que habla de respetar la institucionalidad, lo que va a hacer este miércoles es avasallar otro poder de Estado que es el Poder Judicial. Recordemos que no solamente el sindicato dice que el convenio colectivo de trabajo está vigente, sino la Quinta Cámara Laboral que en un fallo declaró la vigencia del convenio colectivo de trabajo. Lógicamente el gobernador, abusando de sus mayorías en la Cámara de Senadores y Diputados, como no le gusta el fallo de la justicia, lo que hace ahora es mandar un proyecto de ley que los legisladores, del mismo partido, salvo honradas excepciones, como por ejemplo Raúl Ferrer, del senador radical que votó a favor nuestro del convenio, van a levantar la mano para validar. Bueno, una aclaración. Primero, no somos levantamanos y cada vez que hacemos una ley o un proyecto de ley o lo que analizamos, lo analizamos concienzudamente y lo leemos. Así que es la primera aclaración. En segundo lugar, todos los actos que dicta el gobernador ad referéndum, esto lo dice la doctrina del derecho administrativo, no solamente la doctrina del derecho laboral, lean el tomo 1 de Gordillo, son actos preparatorios. Los actos preparatorios carecen de eficacia jurídica, por lo tanto el convenio colectivo no está vigente. Entonces necesita de la necesaria ratificación legislativa por el artículo 199, inciso 9 de la Constitución, que establece cuáles son las facultades que tiene el Poder Legislativo. Aunque haya publicado el decreto, como dice Martín, el 30. No tiene nada que ver, porque es ad referéndum. Tanto Pérez como Cornejo, el que venga, son ad referéndum. Ningún gobernador puede atribuirse facultades legislativas. Por lo tanto, es la legislatura la que la tiene que revisar, porque son facultades delegadas, y esas facultades delegadas, ustedes lo habrán leído en la Constitución de Mendoza, quien crea y suprime empleo es la legislatura, está clarísimo. Eso no está controvertido. De manera tal que lo que hace la legislatura mañana es lo que le corresponde, no somos levantamanos. Y si entendemos que hay formalidades o algunos aspectos de fondo que jurídicamente están en contra de la ley y de la Constitución de Mendoza, lo vamos a hacer sentir mañana en la sesión. En otro orden de ideas, se habla de un fallo de la Quinta Cámara del Trabajo. El fallo de la Quinta Cámara del Trabajo nos pone a las puertas de un conflicto de poderes, Marcelo. Digo esto porque no estoy de acuerdo con ese fallo. Ese fallo tengo entendido que ha sido apelado por las autoridades del instituto y seguramente va a ser la Suprema Corte de Justicia la que lo va a resolver. De manera tal que no veo por qué se atribuye también en este caso el Poder Judicial funciones que son de la legislatura. Es decir, si no está refrendado por la legislatura, no tenía por qué la Quinta Cámara del Trabajo decir que el convenio estaba vigente. Primer tema. Y en segundo lugar,
el mero transcurso del tiempo, es decir, puede o no estarse de acuerdo, y en esto no me quiero poner en esa posición, en esos eslogan antiobreros que hoy están de moda, sino que lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en Barros contra Municipalidad de Mendoza. Dijo claramente, el mero transcurso del tiempo no puede trastocar la situación de revista del trabajador. Es decir, el hecho de que yo esté 2 o 3 años con un contrato temporario no significa que una vez instalado el tema de los concursos lo tenga que rendir. Es decir, que el tema del concurso, a partir de la ley 87-29, es un requisito sine qua non en cualquier negociación colectiva. Lo dice el artículo 82, que es una ley complementaria de la ley de la Subsecretaría de Trabajo. Es decir, que yo en la negociación colectiva no es que no tenga límites para hacer lo que se me dé la gana. Y en eso sí concuerdo con lo que se dijo acá. El límite no lo tiene por qué poner el gremio. El gremio está en su legítima lucha de sus derechos, lo tiene que poner el Estado, porque el Estado es el que administra los fondos de los ciudadanos. Entonces, no puedo pactar lo que se me dé la gana en una negociación colectiva. Y esto no es de ahora. Yo recuerdo un fallo allá por el 2009 en el gobierno de Jaque. Había una empleada de la Subsecretaría de Turismo que también la habían ascendido sin reunir los requisitos de ley. Lo primero que hizo el gobernador, revisó, tal cual revisa ahora Cornejo, y dijo, no, esta empleada de la Subsecretaría de Turismo no reúne los requisitos de ley para tener la categoría 12. Y sacó un decreto y la tiró abajo, la paritaria. ¿Saben qué dijo la Corte? Lo mismo que estoy diciendo yo ahora, en un fallo Ponce-Jorgelina contra el gobierno de Mendoza. No tengo facultades ilimitadas. Está primero el principio de idoneidad. Bueno, yo quería aclarar algo. Me parece que se puede opinar a favor o en contra de un fallo de la justicia, lo que sí no se puede dudar en cumplirlo. Y el gobernador de la provincia está incumpliendo un fallo de la justicia. Como bien dijo el diputado, tienen el camino judicial para apelarlo, cosa que todavía no han hecho, vence el 24 de agosto. Decirle también al legislador que está claro que hay una división de poderes y que cada poder tiene facultades, pero aclararle que nuestra provincia en el año 2004 adhirió a la Ley Nacional de Paritaria y a través de una ley de la propia legislatura... En el año 96 se adhirió a la Ley Nacional de Paritaria. El señor diputado forma parte, delegó al Ejecutivo facultades, para paritar. Lo otro que quería aclarar es que al convenio colectivo de trabajo ni siquiera lo han leído. Y esto es fácil dilucidarlo porque critican uno de los artículos que algunos diarios titulan como que hemos generado un derecho hereditario para que se mueran todos los trabajadores y entren los familiares. Esto no es así. El Estatuto del Empleado Público en el capítulo 6, artículo 90, plantea esta posibilidad de que el hijo o la cónyuge de un sostén de familia, al fallecer, pueda ingresar cumpliendo los requisitos de ley sin el proceso de selección al Estado. Es decir, que el convenio colectivo de casinos lo único que hace es de alguna manera transcribir lo que dice la ley, el decreto ley 560 de fallece, sostén de familia, o en cualquiera de los casos. Dice, hijo familiar directo, cónyuge o hijo, puede ingresar al Estado en reemplazo del fallecido. Lo dice el Estatuto de Empleo Público desde el año 73. Es decir, que la legislatura el miércoles no solamente va a derogar ese artículo del convenio, sino ya va a estar demostrando una voluntad política de derogar el Estatuto del Empleado Público, de alguna manera. Después, otra cosa para aclarar, nosotros planteamos el ingreso y ascenso por concurso en el Estado. ¿Por qué? Porque los sindicatos también tenemos un rol social y los sindicatos, además de escuchar a nuestros trabajadores, tenemos que escuchar a la sociedad, quien tiene que acompañarnos en nuestros reclamos. Bueno, no solamente antes, sino que desde el 10 de diciembre en el Instituto de Juego y Casino se nombra y se asciende personal a dedo cuando existe un convenio colectivo de trabajo que dice que ese personal tiene que concursar. Y tiene que pasar por una junta conformada no solamente por el gobierno de turno, sino por los trabajadores. Este año por Cornejo, ¿habían entrado a dedo? ¿Cómo entraron? Los 80 despedidos entraron por una selección. Pero no hubo concurso. Seguramente no teníamos el convenio colectivo de trabajo, lamentablemente. Sí le informo que el Instituto Provincial de Juego y Casinos tiene 2 regímenes paralelos. Uno, el del personal de juego, que ingresa por concurso, como por ejemplo quien le habla, y el personal administrativo. Toda esta complejidad coyuntural, no solamente los 2 regímenes
o los tres regímenes, digo, el personal del hipódromo, el personal de juegos tradicionales o el personal administrativo, sino los sindicatos que interactúan, digo, llevó un tiempo en ponernos de acuerdo, además con el representante del Estado, de alcanzar un convenio. Hoy lo tenemos al convenio y hoy el gobierno va en contra de lo mismo que pregona, que es el ingreso y ascenso por concurso, juntas en las que participen los trabajadores y mutuamente se puedan controlar, porque el gobierno habla de ingreso por concurso y nos deroga en el convenio colectivo la junta que está conformada por representantes de los trabajadores y de la patronal. Es la que define. Es la que controla, digo, la forma en que se ha conformado la Junta sí está controvertida. Nunca ningún sistema es perfecto. Ahora, si están las distintas partes representadas, se puede controlar para que nadie entre a dedo. Y lo otro, ni siquiera han leído el convenio colectivo de trabajo, porque la conformación de la Junta de Disciplina, la cual no derogan, es idéntica a la de la Junta de Concursos. De hecho, han derogado artículos que se mencionan en otros artículos. Es decir, derogan un artículo de la estabilidad, pero en otros 5 artículos también se habla de la estabilidad. Y nosotros, como sindicato, lo vamos a hacer valer en la justicia para que reincorporen a los 80 trabajadores despedidos en el mes de enero. Me dan un minuto, hacemos un corte y ya le damos el cierre a este tema esta noche aquí en este punto en común. Ya volvemos. CTC te brinda nuevos servicios. Cancela tu abono con débito automático y ahorra tiempo. CTC. Buena tele. Promo Ecocable. Adherite a la factura electrónica y respira puros beneficios. Ayudás al medio ambiente, menos tala de árboles, menos contaminación del agua. Sumás seguridad al sistema de facturación. Agilizás los trámites. Participás de sorteos mensuales. Promo Ecocable. Puros beneficios. CTC. Buena tele. Nos dedicamos a la elaboración eficiente de hormigón armado. Hormiandino. Tecnología al servicio de la construcción. Porque en la base prima la calidad. Hormiandino. De Obras Andinas. 2604-412-686. Noticiero Andino. Producción local. Actualidad regional. Todo lo que necesitas para estar bien informado de la provincia y del departamento. Noticiero Andino. Día a día. Tu mejor panorama informativo. Primera edición. 13 horas. Edición central, 21 horas. Por CTC y TDA. Nueva promo fabulosa para nuevos abonados de CTC Televisión. Disfruta de la mejor programación con descuentos exclusivos, sin cargo de instalación y más ventajas, adhiriéndote al débito automático. Aprovecha ahora. CTC. Líderes de tu entretenimiento. CTC te brinda nuevos servicios. Cancela tu abono con débito automático y ahorra tiempo. CTC. Buena tele. Bueno, seguimos la charla. Sí. Les agradezco a ambos. Tenemos 10 minutos para cerrar, así que nos repartimos los tiempos. Una cuestión que quería agregar, Marcelo, que quería escuchar atentamente acá al señor del gremio. Hay una ley de responsabilidad fiscal que está vigente en Mendoza y que, vuelvo a reiterar, también fue votada por las fuerzas políticas en forma unánime allá por el año 2005, la ley 7314. Donde expresamente prohíbe en año electoral que se hagan designaciones de personal en el último semestre. Este convenio colectivo también se hizo dentro de ese periodo y también ha sido observado por esa situación. Hay un dictamen de asesoría de gobierno, inclusive, que ha sido acompañado al expediente, donde se hace mención a todas estas circunstancias. Es decir, todos sabemos lo que pasa en años electorales y si bien es cierto que todos los sectores de la administración pública, entiendo que por su especialidad y la materia tienen que tener su convenio colectivo, no está en discusión eso,
tienen que ser convenios colectivos que estén adecuados a la normativa específica. En este caso, vuelvo a reiterar, nosotros entendemos que hay observaciones gruesas y que las vamos a reiterar en el recinto en el día de mañana. Martín, ¿ustedes creen que con este avance que hace el Poder Ejecutivo sobre el convenio que ustedes firmaron, modificaciones, llaman el oficialismo, que se van a concretar seguramente este miércoles? Esperemos que no. Bueno, si el oficialismo vota en bloque, es muy probable que esto suceda, ¿no? No sé qué va a pasar, pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿el gobierno avanza en la finalización de los casinos, ponerle un cierre definitivo a los casinos detrás de esa política? ¿Creen ustedes o no? ¿Qué crees que hay? Creo que el gobierno le plantea, el gobierno utiliza como conejillo de India a los trabajadores de casino porque lógicamente es difícil representar desde el lado de los trabajadores a los casinos conforme a la visión que tiene la sociedad de los casinos. Pero nosotros simplemente nos remitimos a la prueba de que el avance en la política de juego es solo para achicar los casinos estatales. No solamente desde el punto de vista de personal, porque ya hemos sufrido la baja de 140 familias. O sea, vos decís que a los privados no se los va a tocar. Y yo he estado viendo durante un mes en el diario conversaciones entre el gobernador y el dueño del Casino Cóndor, porque lo han hecho a través del diario, donde el gobierno amenazaba a un casino concursado de quitarle la licencia y el casino sigue funcionando. Y por otro lado veo un gobernador que aprovecha, el poder que le ha otorgado la sociedad para bajarle el pulgar a las 41 familias de Eugenio Busto en la consulta de Uspallata. Lógicamente el cierre del casino de Eugenio Busto y la consulta hace que los jugadores que van ahí vayan al casino Fuente Mayor, que es un casino privado, es decir que la historia se repite de transferencias de recursos o el juego ilegal. Hoy sale una nota en un diario que habla de la quiniela clandestina, que recauda lo mismo que la quiniela oficial. La verdad que si nos ponemos a discutir del juego, y la sociedad lo ve con medio de costado. Nosotros sabemos que todo en exceso es malo, pero creemos que la presencia del Estado en el juego no solamente combate el juego clandestino, sino combate el desprecio a la sociedad que por ahí tienen los casinos privados. Para nosotros los casinos privados son langostas que vienen a hacer un negocio y a sacarle el dinero al mendocino. El casino estatal aplica infinidad de programas, como por ejemplo el de la ludopatía, que pudiera llegar a tener presencia, y es un proyecto que le hemos presentado al directorio, no nos han escuchado, presencia en todos los departamentos, con personal de la zona que conozca a los clientes y cuando perciba algún problema atenderlo. Pero bueno, toda la responsabilidad de lo malo que genera la actividad cae sobre las espaldas del Estado, porque siempre que se genera la ludopatía miramos al casino estatal, siempre que se habla de corrupción miramos al casino estatal. Entonces se le va generando a la sociedad una imagen de que todo lo que ocurre dentro del casino estatal es malo. Y nunca se habla de los casinos privados. El casino privado también genera ludopatía. Bueno, ese ludópata lo atiende el Estado. Y el Estado, esa inversión que hace para atenderlo, lo saca de los impuestos de la sociedad. Martín, este miércoles ustedes paran, ¿no hay actividad? Nosotros este miércoles hemos convocado un paro porque consideramos que está totalmente justificado ante un nuevo ataque del gobierno sobre un derecho básico que es la estabilidad laboral. No podemos hacer otra cosa desde el sindicato que es convocar a una medida de fuerza de acción directa, aunque el directorio se haya empecinado en amedrentar y amenazar a los trabajadores con el descuento del día, nosotros lo tenemos que hacer. De hecho, hace muy poquito tuvimos una discusión salarial y como gremio entendimos que quizá la situación financiera de la provincia era compleja, no hicimos ninguna medida de fuerza, lógicamente no lo avalamos, salió por decreto, pero creo que en este caso está justificado llevar adelante una medida de fuerza, porque si no le demostramos al gobierno que los trabajadores ponemos un límite, el día de mañana, abusando también de las mayorías legislativas, mandan un proyecto de ley y privatizan todo el juego estatal. Sí, no quiero dejar pasar algunas inexactitudes que vierte el señor sindicalista. En primer lugar, el tema del casino privado Cóndor es un tema que le estalló a este gobierno por la inaptitud del gobierno anterior
en no tomar el toro por las astas y hacerle pagar la deuda a quienes debían pagarla. Ese como primer tema, y en esto celebro la actuación del señor gobernador de la provincia. Me hubiese gustado que el sindicato esté con la misma preocupación que está ahora por el tema del Casino Cóndor cuando no le pagaban al gobierno anterior. Pero bueno, en ese momento se hacían reuniones políticas en Hotel Intercontinental, era otra historia. En segundo lugar, quiero aclarar que el objetivo que tienen los casinos justamente es transferir, y en esto sí coincido, a desarrollo social las utilidades líquidas y netas que tenga el casino para ser destinadas a todo lo que comprende el desarrollo social y la ayuda social. De manera tal que ese es el interés político y público que tienen los casinos para poder solventar cuestiones que están vinculadas a la ayuda social. Y en ese sentido, mientras más eficientes sean los casinos, y puedo coincidir acá con el señor sindicalista, la eficiencia a veces está en otros lugares, en otras cuestiones que se pueden resolver. Pero de manera tal que el objetivo que nosotros tenemos que tener es que si, como bien se dijo acá, si un casino da pérdida, ¿cuál es el interés social de que el casino esté abierto? Si lo que queremos es que las utilidades netas vayan a ayuda social. Entonces, ese es el planteo que ha hecho el Poder Ejecutivo, no es otro, y además no ha cerrado ningún casino, y además todavía no se ha producido ningún hecho como para... Pero se van a cerrar, tres salas. Desconozco sí, la información. El 24 de agosto cierran la puerta, lógicamente nos El gobierno dice que reubica también a los trabajadores. No, es totalmente falso. Nosotros la semana pasada tuvimos la última audiencia de conciliación, pueden consultarlo con Jofré, que es el subsecretario de Trabajo. Después de 5 audiencias, 1 mes y medio de reuniones, nosotros planteándole la posibilidad del pase a disponibilidad y reubicación en cualquier lugar del Estado, el gobierno, después de hacernos ir 5 veces a la subsecretaría, nos dijo que no hay lugar para nadie. De hecho, les están ofreciendo a los trabajadores la indemnización y pasar a ser desocupados. Aclararle al señor legislador que los sindicatos no somos agencias de espionaje, y se nos hace complejo muchas veces tomar conocimiento de la información que maneja el instituto, no solamente en este gobierno, sino en los distintos gobiernos que lo antecedieron. Nos enteramos muchas veces de cuestiones irregulares a través de los medios periodísticos, y cuando tenemos los fundamentos, la documentación necesaria, las denuncias las hacemos. De hecho, un detalle, hemos tenido que hacer una denuncia en la Subsecretaría de Trabajo para que las autoridades del instituto nos entreguen todos los meses las planillas salariales y poder controlar las modificaciones de revista que se hacen o no los trabajadores, y a partir de ahí ver si están cumpliendo o no con los requisitos legales. Un detalle como para explicar que los sindicatos, muchas veces no tomamos conocimiento de lo que ocurre, sino a través de las denuncias que se hacen en los medios de prensa. No tenemos la llegada para enterarnos de estas cuestiones. Lógicamente, cuando nos enteramos, y esto afecta directamente a los trabajadores que representamos, llevamos adelante las denuncias. Muchas gracias a ambos. Ha sido un muchísimas placer gracias a tenerlos, ustedes. Nos encontramos el próximo martes aquí en Punto en Común.